El viento aullaba con furia la noche en que todo comenzó. Un cielo pálido y lúgubre se cernía sobre las islas de Tonga, iluminado únicamente por relámpagos que rasgaban la oscuridad con destellos repentinos y siniestros. El aire cargado de sal no lograba enmascarar el olor metálico que lo impregnaba todo, un presagio que muchos lugareños interpretaron como la señal inminente de un suceso macabro. Aquella noche, en la aldea costera de Tacalagua, los ancianos murmuraban inquietos mientras la lluvia golpeaba los techos de paja y los perros aullaban en la distancia, advirtiendo, quizás, de la presencia de algo que no pertenecía del todo a este mundo. Nadie dormía esa velada. Y no solo por la tormenta, había un presentimiento colectivo de que algo terrible iba a pasar. Las antorchas titilaban con debilidad cerca de las chozas y las mujeres se persignaban con rezos que enredaban las palabras. Los susurros sobre un antiguo presagio corrían de boca en boca, como si todas las historias de miedo acumuladas en generaciones confluyeran esa noche. Dentro de una de las viviendas más apartadas, una mujer embarazada se retorcía en su pequeña cama de bambú. En su rostro se dibujaban expresiones de dolor y angustia que iban más allá de las punzadas del parto. Era como si presentara en su carne la premonición de una fiesta retorcida de sombras que se aproximaba a toda velocidad. Sentía la esperanza de traer al mundo a un ser de luz, pero no tenía forma de saber que aquella criatura estaba marcada por un sino oscuro. Las contracciones llegaron con una fuerza sobrehumana. Se oía el crujir de las hojas de palma que cubrían el techo cuando el viento arreciaba. Afuera, la mujer más anciana de la aldea, la partera, preparaba hierbas y conjuros tradicionales para recibir una nueva vida. Su mirada denotaba miedo, pues había visto a la futura madre en sueños rodeada de una paloma espectral que revoloteaba sobre su cabeza, emitiendo un graznido antinatural. Esa visión la había hecho levantarse sobresaltada, con los ojos inyectados de pánico. Con un temblor en las manos, tomó la pequeña daga ceremonial que se empleaba en la tradición de cortar el cordón umbilical y entró en silencio, intentando no transmitir su terror a la sufrida madre. La tormenta incrementó su furia cuando el primer grito de la mujer retumbó en las paredes de bambú de la choza. Una oleada de relámpagos iluminó fugazmente el interior, se reveló su rostro crispado, inundado de sudor, y el pánico se mezclaba con el dolor en sus ojos. Tanto la anciana como los pocos familiares que aguardaban se percataron de que no era un nacimiento común. El aire pareció volverse denso, como si las paredes se estrecharan y una fuerza invisible los presionara. Con cada pujo, la esencia de la noche parecía oscurecerse aún más, y en cada intervalo entre grito y grito, se producía un silencio antinatural, un vacío sonoro que erizaba la piel de todo aquel que lo presenciaba. Finalmente, el llanto de un bebé rompió el silencio. La partera alzó a la criatura con manos temblorosas, notando de inmediato algo extraño. Sobre la cabeza de la recién nacida se distinguía una marca que recordaba la silueta de una paloma. Pero no se trataba de una forma tierna o delicada, parecía más bien la huella de un ave retorcida, de ojos inertes y trazo siniestro que se dibujaba sobre la piel de la niña como un símbolo funesto. Algunos de los presentes retrocedieron con horror, mientras la pequeña respiraba con dificultad. El llanto no parecía el de un bebé corriente, era un sonido apagado, casi gutural, como si proviniera de algún lugar profundo careciendo de cualquier rastro de inocencia. La tormenta continuó. La madre, exhausta, tuvo fuerzas para sostener a su hija unos instantes, sintiendo un escalofrío gélido que se apoderaba de su pecho. Susurró un nombre que resonó entre los presentes, la niña se llamaría Bae. Nadie discutió. Había una sensación de que un poder antiguo se había posado sobre ese diminuto cuerpo, y negarse a la voluntad de aquello que habitaba en su interior habría sido un acto de temeridad. Con el pasar de los días, las lluvias arreciaron sin tregua, inundando los caminos de tierra y aislando Tacalagua del resto de islas. La casa de la joven madre permanecía impregnada de un ambiente opresivo. El rostro de Bae se mantenía inexpresivo, no sonreía jamás, ni reaccionaba a las caricias o juegos que otras madres intentaban hacerle.
Dicen que, de madrugada, podían oírla gorjear en la oscuridad como si fuera un ave enferma, un sonido lastimero que helaba la sangre a cualquier que se atreviera a escucharlo. Pronto, otros fenómenos comenzaron a producirse, objetos cotidianos se desplazaban solos, se escuchaban pasos diminutos en la arena de la playa cuando nadie caminaba por allí, y una paloma de ojos rojos sobrevolaba la aldea a altas horas de la noche, desapareciendo con la misma rapidez con la que había surgido. La gente murmuraba sobre el mal augurio que Bae representaba. Algunos decían que la marca en su cabeza era la señal de un dios antiguo que venía a reclamar un tributo de sangre. Otros, más escépticos, intentaban atribuirlo a una mancha de nacimiento, pero no podían negar los hechos extraños. Poco a poco, la atmósfera en la aldea se tornó asfixiante. Las escasas sonrisas que antes se veían en los rostros de los vecinos se disolvieron en miradas esquivas. Se evitaba a la madre y a la niña en la calle. Se apartaban cuando las veían aparecer, y Bae observaba con su mirada fría, sin emitir sonido alguno, aunque en las noches demostraba su naturaleza perturbadora con sus gorjeos tenebrosos. Conforme Bae crecía, los episodios se volvieron más inquietantes. Al cumplir 3 años, fue sorprendida en la orilla del mar, parloteando con un bulto informe que se agitaba en la espuma. Se escuchaban susurros extraños, a los que la niña respondía con un lenguaje incomprensible. Testigos escalofriados la vieron acariciar aquella sombra entre las aguas, como si la consolara o la invocara. Nadie se atrevió a acercarse, la tensión y el pavor eran demasiado fuertes. De pronto, la figura desapareció bajo una ola, y Bae se quedó allí, con la mirada fija en la luna, mientras la marca de su cabeza parecía latir como un corazón oscuro. Las noches en Tacalagua se convirtieron en un infierno. La lluvia cesó repentinamente, pero el calor tropical se volvió sofocante, casi irrespirable. Los mosquitos zumbaban con saña, y la paloma de ojos rojos seguía sobrevolando la aldea, posándose en los tejados y emitiendo un arrullo enfermo que taladraba los oídos de quienes intentaban dormir. Los árboles frutales se marchitaban sin explicación y el mar parecía más turbio, con la espuma alcanzando tonos pardos y rojizos. Un vaho nauseabundo se cernía al amanecer, haciendo que muchos pensaran en la necesidad de huir. Sin embargo, la mayoría se quedó, temiendo que el mal de la niña pudiera perseguirlos a otros rincones de Tonga. Cuando Bae cumplió 5 años, los sucesos se volvieron oscuros hasta un punto irresistible. Un anciano desapareció tras ser visto hablando con ella a las afueras de la aldea. Algunos hombres se adentraron en la selva para buscarlo y regresaron con miradas desencajadas, incapaces de pronunciar palabra. La partera que asistió el parto enfermó de forma repentina, sufría alucinaciones constantes en las que veía la marca de la paloma grabada en cada pared, en cada rama, en cada sombra. Con los ojos turbios y el pulso helado, gritaba por las noches que había un abismo abierto al pie de la cama de Bae, un abismo donde aleteaban criaturas sin nombre que la llamaban. La madre, aterrorizada, suplicó ayuda a los ancianos de Bae, a los curanderos y a todo aquel que tuviera un ápice de conocimiento del mundo espiritual. Nadie deseaba verse involucrado. Un silencio perpetuo se extendía ante ese pedido de auxilio. El líder de la aldea, Tacalagua, un hombre que ya había presenciado otros horrores imposibles de explicar, decidió actuar. Se acercó a la choza de la familia, con voz ronca, ordenó a la madre y a la niña que lo siguieran en una canoa hasta una isla cercana para realizar un antiguo ritual que, según las leyendas, podría exorcizar el mal. Con gestos cansados, la madre aceptó, dispuesta a cualquier cosa que devolviera la paz a sus vidas. Navegaron al anochecer, mientras la luna creciente se alzaba sobre las aguas. Bae se mantenía en silencio, mirando fijamente el horizonte, con sus grandes ojos inexpresivos clavados en la negrura. La silueta de Tacalagua remaba con fuerza, intentando no prestar atención al sonido de aleteos que seguía de cerca la embarcación. Era la misma paloma de ojos rojos. Cuando desembarcaron en la pequeña isla de Bae, un lugar apartado y lleno de ruinas ancestrales, el aire se sintió pesado.
La vegetación parecía retorcida y cada rama se extendía como un brazo gélido que anhelaba atrapar a los visitantes. El silencio era tal que uno podía escuchar sus propias palpitaciones. Caminando con antorchas encendidas, se adentraron en la espesura hasta hallar un conjunto de rocas talladas con símbolos antiguos. Bajo la guía de Tacalagua, dispusieron objetos ceremoniales y hierbas disecadas. La madre, inquieta, mantenía a Bae cerca, pero la niña se soltó de su mano poco a poco. Se aproximó a los grabados con pasmosa curiosidad, pasando su pequeña palma sobre símbolos que parecieron cobrar vida al contacto. Tacalagua empezó a entonar cánticos lúgubres, suplicando a los espíritus del fuego y del agua que expulsaran el mal que habitaba en Bae. La niña permaneció inmóvil, con la cabeza ladeada, y esa marca tenebrosa relucía con un brillo enfermizo. De pronto, un viento helado barrió el claro. Las antorchas se apagaron, dejando el espacio sumido en tinieblas. Tacalagua se irguió con un temblor violento, el aire silbaba entre las ramas, y se escuchó el aleteo ensordecedor de 1.000.000 de aves. Sin embargo, nadie podía ver nada con claridad. En medio de aquel caos, la voz frágil de la madre suplicó por su hija, llamándola por su nombre. No obtuvo respuesta alguna, solo un graznido inhumano que sacudió los sentidos. Un nuevo relámpago iluminó la escena. La paloma de ojos rojos estaba posada sobre la cabeza de Bae, extendiendo las alas con un aura reptante, mientras la niña alzaba la vista con un gesto despiadado. Sus piernas se alzaron apenas un palmo del suelo, flotando suspendida, como si manos invisibles la sostuvieran. Un estruendo ocurrió cuando los cánticos fueron interrumpidos por un grito desgarrador. El cuerpo de Tacalagua quedó rígido, sus ojos en completo blanco. Trató de sostener a Bae, pero algo con una fuerza monstruosa lo arrojó contra las rocas, rompiendo el silencio con un crujir escalofriante. La madre gritó y corrió hacia su hija, mas cayó de rodillas ante una energía que se sentía imposible de frenar. Las sombras se condensaron, y la marca de la paloma se tornó un foco brillante, como si toda la penumbra quisiera hospedarse en ese símbolo maldito. Fuera de control, una oleada de voces etéreas inundó la isla, y lo poco que se distinguía eran los mechones de cabello de Bae flotando con violencia, sus ojos clavados en la oscuridad, sin parpadear, sin piedad. En el horizonte, por un instante, un relámpago permitió ver cómo la luna bañaba el mar con su reflejo gris. Se escuchó un lamento profundo, un bramido atávico que cortó el aire helado. Con una brutal oleada de dolor, la madre sintió que algo le desgarraba el alma cuando Bae abrió la boca para emitir un grito que ni siquiera parecía humano. Luego, la penumbra se adensó, tragándose todo a su alrededor. Ni siquiera hubo tiempo de correr. La naturaleza entera tembló, y un estrépito final anunció la destrucción absoluta de aquel ritual. Cuando la luz regresó, la isla parecía monocromática, estéril, como si la vegetación se hubiera marchitado en un solo latido. Tacalagua yacía en un rincón, sin vida, la vista petrificada en un terror indescriptible. Junto a él, la canoa estaba volcada y destrozada, trozos de madera flotando en el agua. La madre apenas respiraba, tendida sobre una roca cubierta de moho, mirando al cielo con la mirada perdida. Bae seguía allí, en pie, observando a su progenitora con un silencio que paralizaba el corazón. La marca en su cabeza parecía un tajo abierto, una paloma que aleteaba con furia dentro de su cráneo, esparciendo sombras. Sin recato alguno, la niña esbozó un ligero gesto de burla, como si dentro de su mente se hubiera desatado un torrente de maldad pura, y diera la espalda a la mujer que la trajo al mundo. El viento marino se llevó ese último quejido de la madre, y la paloma de ojos rojos levantó vuelo, sumándose a lo inevitable. En la aldea, nadie volvió a verlas jamás. Sin embargo, las noches en Tonga jamás volvieron a ser pacíficas, el eco de aquel graznido y la visión de una niña con una marca aterradora se rumoraba en cada choza, en cada campamento, inclusive en lugares tan lejanos que la gente temblaba solo de oír la historia.
Se dice que en el sitio sagrado de aquella isla, cuando sopla el viento sur, se pueden escuchar murmullos débiles, casi como si una multitud cantara en un idioma antiguo. Los visitantes que han osado acercarse describen sensaciones de pánico que les encogen el pecho, y a veces, en noches iluminadas por el fuego lunar, aseguran ver la silueta de una pequeña niña vagando entre las ruinas, seguida por el revoloteo eterno de la paloma espectral. Quien tiene el infortunio de cruzarse con ella regresa balbuceando sobre un terror que no puede explicarse con palabras humanas, como si se asomaran al abismo de la locura pura. Otros ni siquiera regresan, desapareciendo en la inmensidad implacable del océano. Así permanece la historia viva en susurros y pesadillas. Sin alivio ni redención, un mal ancestral siguió creciendo, alimentado por temores que emanan de los corazones más sensibles y por la fascinación morbosa que atrapa a quienes oyen del mito de la que nació marcada, la portadora de la paloma. Resulta imposible describir la sensación de desesperanza que se adhiere a la piel, esa certeza de que no hay escape posible, de que la isla no se conforma con haber atrapado a su primera víctima, sino que acecha a todos los curiosos. Susurrando, cada piedra solitaria, cada brisa marina y cada latido frenético advierten que la maldición aún persiste, oculta tras los follajes retorcidos de la selva y en el fondo de los sueños incautos. Hoy, en las costas de Tonga, roba el aliento sentir que algo te observa desde la penumbra, esperando el momento exacto para reclamar tu cordura, tal y como lo hizo con aquella inocente criatura que nació portando la marca de la paloma. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.